En el episodio de hoy, International Institute Harvest Time, en la voz de Juan Ramón López, expone el conocimiento de la palabra de Dios, de una manera sistemática, práctica, creativa y dinámica. Conocerás los planes de Dios para tu vida, tu casa, tu ciudad y para las naciones. Compartiremos junto a nuestros estudiantes este maravilloso viaje de llevar el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Quédate con nosotros. Gracias por estar con nosotros en la transmisión de la primera clase, el primer capítulo del curso Evangelismo como Levadura. Somos el Instituto Internacional Tiempo de Cosecha y su pastor Juan Ramón López le da la bienvenida hoy a la transmisión de este nuevo módulo, nuevo curso que se llama Evangelismo como Levadura. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la mentalidad que tenemos? Es preparar a una generación para que vaya a los campos de cosecha, porque la mies ya está lista para la cosecha, pero los obreros, dice la palabra, que son pocos, y nuestra responsabilidad es preparar los obreros para los campos de cosecha, porque cada día que pasa son miles y miles de almas que se pierden en la eternidad por no haberse encontrado con el único que nos puede dar la vida eterna, nuestro Señor y Salvador personal, Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Así es que le doy la bienvenida al pastor César Luis Palacios. Pastor, un breve saludo para la audiencia de ADN Radio. ¿Qué tal? Buenas noches para nosotros, para los hermanos de Guinea, ya casi buenos días. Es un gusto para mí saludarles desde México. Bendiciones, y estamos aquí esperando que este curso sea de bendición para todos y que sobre todo pues sea que lo pongamos en práctica en nuestras vidas. El único objetivo es que seamos mejores siervos para el Rey de Reyes. Amén. Gracias, Pastor César Luis Palacios. Es el copiloto de esta máquina, esta nave que transmite desde ADN Radio con nuestro comandante en los controles, nuestro hermano Alex Cruz, ¿verdad? Así es que gracias a ustedes es que esta transmisión puede llegar a tantos rincones del planeta, y esa es una gran bendición, ¿verdad? Así es que hoy vamos entonces a comenzar leyendo los objetivos de la clase de hoy. Mi hermano César Luis, por favor, me ayuda a compartir los objetivos del tema de hoy. Claro que sí, hermano. Los objetivos de este curso son: al concluir este capítulo, usted será capaz de escribir los versículos llaves de memoria, definir evangelismo como levadura, explicar la definición de perdido, explicar el destino del perdido e identificar los 6 pasos en el proceso de evangelización. Muchas gracias, Pastor César. Mire qué interesante. ¿Por qué levadura? ¿Por qué la levadura y va relacionada con el evangelismo? Conocer ese concepto de perdidos, ¿verdad? Esas personas que están extraviadas, que andan por la vida sin ningún destino, sin ningún propósito, y que al final se van de esta tierra a perderse en la eternidad. Pero lo bonito es que Dios nos ha dejado un arma poderosa que es el evangelismo, pero que va estructurado con 6 pasos fundamentales que le invitamos a que se quede hasta el final de la clase para que pueda conocer usted esos 6 pasos de los cuales estamos hablando. Así es que veamos entonces hoy el versículo llave, Pastor César, ¿dónde encontramos la cita bíblica del versículo llave de hoy? Sí, este versículo llave tan interesante y tan representativo de lo que es el evangelismo lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, los versos 20 y 21, y dice así en la palabra de Dios: otra vez dijo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Amén. Gracias, Pastor César Luis. Mira entonces cómo vamos a medir, o sea, cómo vamos a comparar, como bien dice aquí la palabra, el reino de Dios.
El reino de Dios dice que es semejante a una mujer. Esta mujer es la iglesia. Y la iglesia es la que tiene ese compromiso. Usted como parte de la iglesia local, allí donde usted vive, ¿no? sea en una ciudad grande, sea en una ciudad pequeña, puede ser un pueblo, una aldea, un caserío. Usted es parte del reino de Dios, y la mujer, que es la iglesia local, tiene la misma responsabilidad de llevar este reino, como esa mujer dice que tomó 3 medidas de harina, ¿verdad? Y la mezcla con la levadura. ¿Cuál es la función de la levadura? Hacer que algo pequeño se crezca, se multiplica. Por eso es que usted, no importa si usted es un ministro de una iglesia de 10, de 20, de 30, de 50, de 100 personas, de 2,000, de 3,000, de 5,000, todos estamos en ese proceso maravilloso de expandir el reino como levadura para que se haga una gran nación. Esa es la nación que Pedro decía, que Dios prepara una nación, un pueblo escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Dice, y somos un pueblo de reyes y de sacerdotes para Dios el Padre. O sea que lo que usted y yo estamos aprendiendo, lo que usted y yo estamos estableciendo, es un proyecto eterno que lo estamos desarrollando aquí, pero tiene presencia hasta en la eternidad. O sea que aunque usted o yo nos vayamos de esta tierra, nosotros continuamos viendo la grandeza de Dios, porque el reino de Dios es un reino eterno, es un reino maravilloso. Yo le voy a invitar al pastor César Luis que nos ayude con la introducción del tema de hoy. Claro que sí, con mucho gusto, y gloria a Dios por este gran tema que estamos viendo ahora. Y podemos decir que el evangelismo no solamente es algo que es un privilegio para cada uno de los que hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, sino es un compromiso también que nosotros tenemos con nuestra iglesia. Es una necesidad que tenemos, en parte porque dice la Escritura que el Señor no va a venir hasta que todo el Evangelio sea predicado en el mundo. Entonces Él está esperando que nosotros hagamos eso. Y este proceso de evangelismo lo podemos encontrar algo significativo en el Antiguo Testamento, en el texto de Primera de Reyes 6:7, donde dice que se estaba construyendo el templo de Salomón, pero se estaba construyendo en silencio porque las piedras estaban siendo preparadas en otro lugar, estaban siendo labradas y esculpidas en otro lugar, y ya se llevaban hechas al templo. Y cuando se llevaban al templo, dice en el texto de Primera de Reyes 6:7, que no se oía ningún ruido, ni de martillo, ni de hacha, ni de otra herramienta. Simplemente se estaban juntando todas estas piedras que estaban siendo labradas en otra parte, y se estaba haciendo una labor en silencio. Y esto es en verdad fabuloso, porque el evangelismo debe de ser así. Las piedras somos nosotros, que estamos construyendo en silencio, pero no en un silencio que no hacer hablar o que no hablemos, sino en silencio, que es una labor que aparentemente no está siendo muy anunciada, pero poco a poco se está construyendo este templo. Entonces, lo que nos dice aquí la Escritura es que el evangelismo debe de ser una labor consistente, debe de ser una labor en silencio, pero una labor que crece continuamente. Amén. Gracias, Pastor César. Mire qué interesante. Están labrando las piedras, pero las piedras se están labrando en silencio. Usted que me está escuchando, usted es parte de esas piedras vivas que están trabajándolas en secreto. Usted que está pasando a veces problemas, dificultades de cualquier índole, es parte del proceso. Están formando su carácter, están formando su identidad como hijo de Dios. Y en la medida que usted deje que el alfarero
trabaje en su vida, usted va a ser una obra de arte en las manos del Señor y va a acoplar de una manera impresionante en este edificio, que es un edificio, es un templo espiritual, es algo que se está formando en secreto. Y a veces usted está pasando dificultades por ahí y dice, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué estaré haciendo mal? No está haciendo nada malo. Lo que está haciendo es que el alfarero lo tiene en ese proceso formativo, pero algo va a sacar de ahí, de ese proceso. Algo le está enseñando el Señor, porque usted es parte del edificio. Cuando alguien venga con su misma situación, usted le va a poder decir cómo salir de ellas, porque usted ya pasó el proceso. Así es que, volviendo al tema de la base bíblica, dice que ¿a qué vamos a comparar al reino? A la levadura que una mujer toma, la esconde en 3 medidas de harina hasta que todo quede leudado, hasta que todo el cuerpo de Cristo, bien formado por sus coyunturas, vayamos convirtiéndonos en un edificio para Dios el Padre. Y en ese trono se establece en el reino eterno, ahí en cada uno de nosotros se consolida ese eterno del cual usted y yo somos parte. Así es que eso es lo maravilloso de este tema de hoy, que las piedras de la cantera, hay muchas que están ahí al otro lado, en el reino de las tinieblas, y hay que ir a sacar esas piedras porque las necesita el Señor para traerlas al reino de Dios y seguir construyendo este edificio que dice que lleva 3 medidas de harina. Son 3 siglos y ya pasaron 2 siglos. Ya pasaron 2 siglos y estamos en el 3er milenio, en el que estamos esperando la venida del Señor. Y cada uno de nosotros que estamos involucrados en este trabajo de edificación del reino, vamos a recibir galardones. Cada uno dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar, dice, a cada uno de ustedes conforme la parte que hayan hecho en la obra del Señor. Así es que, Pastor César Luis, sigamos con la dinámica de la presentación del evangelismo como levadura. Claro que sí, miren, es bien interesante y maravilloso cómo ver que la Escritura compara el reino de Dios con este labor de la levadura, porque si conocemos cómo trabaja la levadura en la masa, es muy interesante, porque aunque es algo pequeño y se puede decir que hasta invisible en la masa, es esencial para su transformación. Y este detalle es lo que nos revela que el reino de Dios se compara con esto, es decir, sin grandes manifestaciones externas, sino con pequeños comienzos que tienen un poder inmenso. Y otra de las cosas que podemos ver aquí es que la transformación es primeramente interna, es decir, la levadura trabaja desde adentro de la masa de una manera, podríamos decir, invisible, pero muy efectiva. Entonces así también el reino opera, así también opera el reino de Dios, porque transforma primeramente los corazones antes de cambiar circunstancias externas. Por eso la importancia del evangelismo como levadura. Amén. Amén. Gracias, Pastor César Luis. O sea que cuando el Señor nos tenga a nosotros en el proceso, que estemos siendo formados en cantera, glorifiquemos al Señor. Santiago lo decía, regocijémonos o gócense cuando estén pasando diversas pruebas, porque en medio de las pruebas están formando tu carácter. Y cuando tú, por ejemplo, tienes una tendencia a ser de esas personas que de la nada se enojan, que no eres una persona paciente, entonces viene el Señor y te pone un poquito más de fuego, ¿verdad? Te pone una suegra, te pone una esposa, te pone un hijo rebelde, te pone circunstancias adversas, te está enseñando un poquito más, te le están subiendo un poquito más la temperatura para formar tu carácter, hasta que ya dejes de ser el bravo de la familia, a que te vuelvas una persona humilde, como dice la palabra, que Moisés dice que llegó a ser un hombre tan manso, tan humilde, pero tuvo que pasar primero 40 años en desierto
para poder aprender mansedumbre, y después se llevó a una población otra vez 40 años más al desierto, y aún así no aprendió la lección, porque cuando le dieron las tablas en el Sinaí se molestó tanto que las tiró al piso y las quebró, y el Señor dijo: no pasó la prueba, no pasó el proceso. Entonces hay muchas piedras vivas que el Señor, algunas todavía están allá en la cantina, todavía están allá en el pecado, en la fornicación, en el adulterio, están en el lado de las tinieblas, pero el Señor dice: pero aquellas piedras yo las voy a necesitar, así que ten misericordia. Tú tienes que tener un corazón como el del Señor, tierno, un corazón con misericordia, saber que esa persona, si tú no le vas a hablar de Cristo, esa persona se va a perder en el infierno por la eternidad. Pero cuando tú vas a traerla y vas en el poder del Espíritu Santo y esa alma se integra a la familia de Dios, tú estás ayudándole al Señor a edificar el templo de su Santo Espíritu en este tiempo. Entonces vemos las otras parábolas que también encontramos por aquí, Pastor César Luis, cómo el Señor también comparaba a través de parábolas este tema tan maravilloso del reino. Así es formidable esos dos elementos o esas dos actividades que compara el reino de Dios y el evangelismo, la escritura. Como ya vimos, la levadura, y otro ejemplo que pone o que compara con el reino de Dios es, lo voy a leer primero, está en el Evangelio de Lucas capítulo 13, los versos 18 y 19, dice: por lo tanto, él decía: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué le compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se convirtió en un árbol, y las aves del cielo hicieron nido en sus ramas. Y aquí vemos otra vez el patrón de que todo empieza con algo pequeño en apariencia, con algo que no es muy visto, con algo que es muy pequeñito, pero que crece, y crece de tal manera, en el ejemplo de la levadura, que llega a leudar toda la masa. Y en el ejemplo que nos pone aquí en esta parábola de la semilla, sabemos que la semilla de mostaza es una semilla muy pequeñita, es la más pequeñita de todas las mostazas, pero es muy fuerte y muy resistente. Pero cuando se siembra, crece tanto, el árbol de mostaza hace nidos las aves del cielo. Entonces aquí volvemos a ver ese patrón de que todo empieza con algo pequeño, pero que ese algo pequeño crece hasta lograr cosas maravillosas como debe ser el evangelismo. Amén. Amén, gracias, Pastor César Luis. Mire qué interesante. Algo tan pequeño como irle a hablar a tu vecino, como hablarle a tu compañero de trabajo, como sembrar esa semilla del evangelio en las personas. Ese es algo tan que puede ser a veces insignificante, pero el valor que tiene un alma para el Señor es, si él mandó a su hijo a morir a la cruz del Calvario, y para comprarnos a nosotros, dice el apóstol Pedro, que nosotros no fuimos renacidos por simiente corruptible o fuimos comprados por precios como oro, plata, cosas semejantes. No, dice que el precio que pagaron por nosotros, dice que fue la preciosa sangre. Y si el Señor ha valorado las almas a un precio tan grande como fue la muerte del Mesías en la cruz del Calvario, el alma de tu amigo, de tu vecino, de tu compañero de estudio, de tu compañero de trabajo, esas almas tienen un alto precio que pagaron por ellas y las compraron hace 2000 años y todavía están esclavas al pecado, porque ellos no saben, ellos tienen que recibir el mensaje de la palabra evangelismo. Y la palabra evangelismo, Pastor César Luis, ¿de qué estamos hablando cuando se refiere la Biblia a evangelismo? Claro, el evangelismo, de hecho su origen es una palabra griega que es evangelión. ¿Y qué significa realmente? Bueno, evangelismo es el acto de compartir las buenas nuevas de Jesucristo a los demás. De hecho,
es la vocación que todo cristiano debemos de tener, de difundir el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Y este término se encuentra en todo el Nuevo Testamento. En todo el Nuevo Testamento vamos a encontrarnos con esta palabra y con este mensaje de que nosotros tenemos que dar y proclamar esas buenas nuevas de Jesucristo. Y es esta situación la razón de que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón ese deseo, no como por obligación, no como un trabajo, sino el de compartir las buenas nuevas que nosotros antes ya hemos recibido. Yo estoy seguro que cuando usted encuentra algo bueno, cuando usted encuentra, y lo dice la Biblia y lo compara como cuando alguien encuentra un gran tesoro o la gran perla, lo que uno quisiera es compartirle a sus familiares, a sus conocidos, a todas las personas. Pues si nosotros hemos recibido esas buenas nuevas de Jesucristo, que es un tesoro el que ahora tenemos nosotros, pues ahora ese tesoro lo tenemos que compartir con los que no lo conocen, sabiendo que esas personas están destinadas a una vida eterna sin Jesucristo. Eso debe de ser la razón suficiente que a nosotros nos debe de preocupar para compartir esas buenas nuevas. Gracias, pastor. Mire qué importante, y lo más maravilloso de esto es que las buenas noticias no son de la tierra, son del cielo. Y los que trajeron el mensaje primero del evangelio fueron los ángeles, y los ángeles se los dieron a los pastores para que los pastores pudieran conocer a dónde iba a nacer el Mesías. Por eso es que los ángeles dice que estaban en el cielo, aparecieron y empezaron a hablarle a los pastores: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Esas son las buenas nuevas, de que el hombre ya no tiene que estar distanciado de Dios, porque ya Dios vino a hacer la paz con el hombre y lo hizo a través de su Hijo. Usted no puede estar distanciado de Dios, porque nosotros antes dice que estábamos ajenos a la ciudadanía de Dios y éramos en nuestra mente enemigos de Dios. Pero ahora, según este mensaje del Evangelio, el Señor Jesucristo nos vino a reconciliar con el Padre. Y esas buenas noticias, aparte de recibir vida abundante hoy en este tiempo, también tenemos la promesa de la vida eterna por la eternidad con el Señor. Y ese es el trabajo que le toca a la iglesia en este tiempo. No se trata de estar provocando contiendas, rivalidades, disensiones entre el pueblo de Dios. No, somos una sola familia. Acuérdese que cuando Pedro salía a pescar y la barca se le llenaba, dice que le llamaban a las otras barcas para llenarlas, porque eran tantos los peces. Por eso que a Pedro le dijeron: a ti, le dice, te he llamado para que seas pescador de hombres. Esa es la responsabilidad que tiene la iglesia local hoy. Y si tu iglesia ya no cabe en las almas, entonces invita a otro pastor de la misma ciudad para que siga llenando las barcas de ellos. Pero es un trabajo integral con el mismo mensaje, las buenas nuevas. No andes llevando malas noticias de que el dólar subió, de que la violencia, que por allá están en guerra fulano con mengano. Ese es el mundo caótico. Tú y yo tenemos una sola responsabilidad: no llevar malas noticias, sino que ser portadores de buenas noticias. Entonces, Pastor César, evangelismo lo podemos ver según esta dinámica que estamos compartiendo. ¿Cómo lo podemos ver el evangelismo? Sí, el evangelismo definitivamente es el mensaje que Dios nos ha proporcionado, porque Dios nos ha proporcionado un camino para salvarnos del pecado y de la muerte, y eso es lo que nosotros debemos de comunicar. Este mensaje quizás se resume en el versículo más famoso de la Biblia, que espero que todos lo conozcamos y lo sepamos de memoria, pero si queremos resumir el Evangelio en un texto en la Biblia, pues podemos recurrir a Juan 3:16, que es el versículo, creo yo, más famoso de la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si esto es una obra que Dios diseñó,
es su plan de salvación para que nosotros lleguemos a tener vida eterna. Eso es lo que nosotros debemos de comunicar. Esas son las buenas nuevas que nosotros debemos de llevar a los que no lo conocen. ¿Y quién debe de hacer esta labor de evangelizar? Pues todo cristiano está llamado a evangelizar. Cuando Jesús dio a los discípulos la gran comisión que vemos en Mateo 28, 19, 20, no le dio esto a ciertos ministerios o a ciertas personas de la iglesia. Les dijo: vayan pues todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, y hagan discípulos a todas las naciones. Y aquí lo importante es que en unas versiones dice vayan, pero en unas versiones dice id, es decir, un verbo imperativo de no quedarse en tu lugar ahí de confort. A veces nosotros decimos: voy a invitar a fulano a la iglesia, voy a invitarlo, y estamos esperando que vayan a la reunión del domingo para que ahí se les evangelice y para que ahí se les predique. No, y es decir, deja tu lugar de confort y ve, y tenemos tan cerquita tantas personas que no conocen de Cristo. Ahí está tu vecino, tus familiares, tus primos, tus tíos, tus compañeros del colegio, tus compañeros de trabajo, tantas personas que no han oído hablar del Evangelio, y nosotros esperando que algún día vayan a la iglesia. Nosotros tenemos que pararnos, ir con esas personas y predicarles y compartirles el Evangelio, es decir, darles a conocer estas buenas nuevas. Amén, gracias Pastor César Luis. Lo interesante de lo que estamos compartiendo con ustedes, que el reino de Dios no se va a compartir a través de tradiciones de hombres. No necesitamos también creencias denominacionales. Cada iglesia local es parte de la estructura del reino, pero nosotros no estamos consolidando estructuras de hombres, estamos estableciendo un reino espiritual. Y la denominación de donde usted se congrega, esa iglesia tiene que estar caminando en la misma visión del reino, porque la meta no es cambiar la sociedad para ver, es transformar esas vidas a través del poder que tiene el Evangelio del Señor. Entonces, pero para eso tenemos que ir con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que le da el poder a la palabra. Y algo muy importante que nos regalaba el Espíritu Santo a nosotros, y yo se lo quiero dejar a usted como estudiante, porque aquí tenemos en plataforma también a nuestros estudiantes de varios países que ya están aquí en plataforma con nosotros. No es lo mismo leer la Biblia. Eso lo compartía el otro día con un discípulo yo, porque el Espíritu Santo por inspiración me lo regalaba. No es lo mismo leer la Biblia, porque todo el mundo puede leer la Biblia, pero escudriñar las Escrituras es otra cosa. ¿Quién es el que puede escudriñar las Escrituras? Mire la diferencia. Su mente natural lee la Biblia, pero su espíritu escudriña las Escrituras. O sea, la palabra logos es la Biblia, pero el rema de Dios que transforma, que quebranta yugos, que liberta al cautivo, es el rema de Dios, que es a través de escudriñar las Escrituras. Cuando el diablo empezó a tentar al Señor Jesucristo después de aquellos 40 días de ayuno, él lo tentaba con cosas naturales, pero el Señor se defendía con la palabra escrita. Escrito está. Él no le mencionó la Biblia, él le mencionó la palabra escrita, porque no es lo mismo que de tu boca natural, de tu razonamiento humano, salga palabras textuales a que salga el espíritu de la palabra, porque Jesucristo decía: mis palabras son espíritu y son vida. Pero el apóstol Pablo también lo dice: ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La palabra que va con la unción del Espíritu Santo va a poder libertar a los cautivos.
va a poder sanar a los enfermos, porque es imposible que usted vaya a hablar de un evangelio que usted no esté viviendo, que usted no puede ir a hablar de que Dios es su proveedor si usted está endeudado. Usted no puede ir a hablar de un Dios sanador cuando usted pasa enfermo. ¿Por qué razón se da eso? Porque usted no ha aprendido todavía, como hijo de Dios, a entrar a ese proceso donde su espíritu le recibe la revelación de la palabra, y esa semilla se planta en un alma que está siendo transformada, y esa semilla que se planta en el alma va a dar fruto al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1. La palabra de Dios son semillas y se tienen que plantar primero en nosotros, y la gente del mundo va a ver ese fruto maravilloso que da la palabra de Dios en nosotros. Entonces vamos a ir con buenas noticias, como le pasó a aquellos que venían saliendo de explorar la tierra prometida. Traían evidencias de que había algo más grande que conquistar, y venían con unos racimos de uvas grandísimas para demostrarle al pueblo la grandeza que había en aquella tierra. Y la grandeza que está en el reino de Dios es infinita, pero tú y yo tenemos que tener esa evidencia de ese reino maravilloso que se expande a través de las buenas noticias. Y es a través del Espíritu Santo entonces que nosotros vamos a ver, y esa unción poderosa del Espíritu, cómo vamos a poder comunicar el Evangelio. Pues la obra del Espíritu Santo es ganar a los inconversos y convertirlos al reino de Dios, porque nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo envíe, que mi Padre que me envió lo traiga, y yo lo resucitaré en el día final. Juan 6:44 nos deja ver entonces que este es un plan divino creado por el Padre: rescatar las almas, traerlas a los pies de Cristo, y que el Señor Jesucristo los resucite en el día final. Entonces, ¿por qué es necesario, Pastor César Luis, la necesidad del evangelismo en este tiempo? Claro, eso es una pregunta muy importante y muy interesante, porque al contestarla nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de evangelizar. Y aquí vamos a enfocarnos en dos cuestiones básicas para entender la necesidad del evangelismo. Una es la definición del perdido y la otra es el destino del perdido. ¿Cómo podríamos definir a alguien que está perdido, o cuál sería la definición del perdido? Bueno, esto lo podemos encontrar desde Génesis, cuando Adán y Eva pecaron y entonces Dios los echó del paraíso, y dice la Biblia que el pecado entró a través de un hombre que es Adán. Entonces, ¿quién es el que está perdido? Toda la simiente de Adán y Eva nacemos con esa naturaleza ya de estar perdidos y estar ya no en una relación perfecta como la tenían Adán y Eva en el paraíso. Esa relación se perdió, es decir, todos estamos destinados, como dice la Biblia, a la muerte, porque si nosotros nacemos con esa naturaleza pecaminosa, y dice Romanos que el pecado, la paga del pecado es muerte, entonces todos estamos destinados a la muerte por nuestro pecado. Esa sería la definición del perdido. No hay alguien que pudiera nacer y decir ya es perfecto o nunca va a pecar. Ya nacemos con esa naturaleza. Por eso uno de los puntos para saber la importancia o la necesidad del evangelismo es saber que todos, como dice la Biblia, hemos pecado y estamos destinados a la muerte espiritual. Gracias, Pastor César Luis. Mire, interesante entonces, ¿por qué nosotros necesitamos llevarle las buenas nuevas al perdido, a enseñarles el camino de regreso a casa? Esa es la misión, porque el Señor Jesucristo decía: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Acuérdense que hubo una ruptura de relación padre-hijo, que nosotros en la visión de Dios era que este planeta se llenara de todos, de hijos de Dios, descendientes de Adán.
Ahora lamentablemente porque la gente se están perdiendo o nacen perdidos, es el otro reino el que está produciendo hijos, que suena muy duro decirlo, pero es una realidad, que el enemigo pobló la tierra de hijos de él, y por eso es que vemos un mundo lleno de violencia, lleno de maldad, lleno de personas atadas y viviendo en esclavitud. Pero me llama mucho la atención una palabra que es poderosa, que está ahí en las Escrituras, donde en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, hay una revelación, pero poderosísima ahí, que yo quisiera que la abrazara a usted en su corazón, y especialmente a nuestros estudiantes de Harvesttime, donde dice Gálatas 4:7, así que, oiga bien cómo dice ahí, así que ya no eres esclavo, dice, sino hijo, y si hijo, dice, heredero de Dios por medio de Jesucristo. Si alguien que está viviendo en esclavitud, y usted llega con esa buena noticia y le dice, ¿por qué estás viviendo como esclavo? ¿Cómo vive un esclavo? Un esclavo vive siempre limitado, vive siempre con escasez, viviendo del día a día, no tiene comida y lo poco que gana pues ya se acabó y hay que ir a trabajar para traer más comida. Es un ciclo bien limitado, pero cuando nosotros encontramos la revelación donde dice, así que ya no eres esclavo, deja de estar viviendo como un esclavo, no le creas las mentiras a Satanás. Satanás te quiere mantener cautivo para que tú no puedas llevar el evangelio del reino a los perdidos, y te empiezan a poner enfermedades, te empiezan a poner problemas en la familia, te pone situaciones bien duras en la economía y tú estás ahí atrapado y atado. Pero viene el Espíritu Santo y te dice, así pues que ya no eres esclavo, deja de estarle creyendo las mentiras al diablo, levántate, porque tú eres hijo de Dios, y si hijo, también heredero. Tú tienes como heredero, tú solamente tienes que creer que tu papá te va a sostener, que él va a abrir los cielos y que te va a enviar provisión. Y cuando tú veas la grandeza de tu padre, vas a dejar de estar afanado. ¿Por qué? Porque dice que nadie por afanarse va a aumentar un codo a su estatura. O sea, no se trata de eso, se trata de que tú ahora recibas esa revelación en tu espíritu, y tú eres un hijo de Dios, porque el reino de Dios se consolida con hijos espirituales que han nacido y que han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, según Colosenses 1:13. Todos estos ciudadanos del reino somos herederos por medio de Cristo, y somos hijos, ¿verdad? Entonces tú no tienes por qué estar viviendo en limitaciones, en dificultades, nada de eso. Tienes que levantarte, porque si tú vas con un mensaje barato al perdido, se va a reír de ti y se va a burlar de ti, porque tú no has agarrado tu posición en el reino. Tú no has puesto, porque la posición del reino te da identidad, y la identidad como hijo te da herencia, y la herencia te hace gozar de todo lo que es de tu padre. Tienes que aprender eso, tienes que levantarte y empezar a proclamar. El enemigo viene y como te mira como esclavo, te pone una enfermedad. ¿Y tú qué vas a decir? A mí me preguntan, ¿es cierto que usted es diabético? Renuncio, yo no soy diabético. Pero su papá y su mamá eran diabéticos, sí, porque ellos estaban en el mundo, pero yo pertenezco al reino de la luz. Y en el reino de la luz, los hijos de Dios tenemos que agarrar la enfermedad. ¿Y cómo yo doblo la enfermedad? Porque la enfermedad se va a posesionar de tu vida cuando tú la creas en tu mente. ¿Y cómo yo tengo que cómo eliminarla de mi mente? Tengo que ponerle la verdad, porque toda mentira se anula con una verdad. Y tú vienes y agarras la verdad y dices, por sus llagas yo he sido curado. Enfermedad, vete de mi cuerpo, no tienes ningún derecho de estar aquí, porque los hijos de Dios tenemos autoridad para hacer que se seque toda enfermedad y toda dolencia, porque no tiene que estar con nosotros, porque nosotros somos de otro reino. El enemigo vino a matar, a hurtar y a destruir, pero el reino de Dios, establecido por Jesucristo, nos vino a dar vida, y vida en abundancia. Y eso es lo que más me impacta a mí de este reino maravilloso, del cual tú y yo somos familia. Ahora, la otra situación que tenemos que tener bien claro,
que tenemos que tener entrañas de misericordia, porque el perdido va a una eternidad sin Cristo Jesús. Esas almas se van a perder y esas personas pueden ser alcanzadas a través del Evangelio. Así es que levántate, tú que estás aquí conectado con nosotros en la transmisión, y el enemigo está queriendo seguir influenciando en tu vida. El enemigo lo hace por ignorancia del pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Porque tú perteneces a otro reino. Él no tiene ningún derecho legal sobre tu vida. La otra cosa que tienes que tener bien claro, el cuerpo de pecado sobre el cual el enemigo tenía influencia, ese fue clavado en la cruz del Calvario. Dice que nosotros morimos juntamente con Cristo y hemos resucitado a una vida nueva. En esa naturaleza nueva tuya tienes autoridad para desvanecer cualquier ataque del enemigo que venga contra tu vida poniéndote enfermedades. No las aceptes, no las toleres. Pero es que miren que el diagnóstico del doctor, ¿a quién le vas a creer más? ¿A las llagas de Jesucristo en la cruz del Calvario o a lo que dice un diagnóstico médico? ¿A quién le vas a creer? ¿Quién tiene la verdad? Jesucristo dijo que él era la verdad. Porque vas a agarrar una enfermedad y la vas a tomar como tuya. Repréndela en el nombre de Jesús y ata todo espíritu de enfermedad, porque las llaves del reino que estuvimos viendo en la clase anterior dice que las llaves del reino tú las tienes disponibles, y una del poder de las llaves del reino es de atar y desatar. Atas una enfermedad y desatas salud y bendición para tu vida. Ese es el evangelio maravilloso que estamos, aleluya, compartiendo con cada uno de ustedes. Entonces, el evangelismo es un proceso que incluye la presencia y la proclamación del evangelio. Tú mirabas a Jesucristo diciéndole a una persona enferma, fíjate que no te puedo curar vos. No, pero es que la suegra de Pedro tenía, no puedo curarla. Y que aquella mujer de flujo de sangre, no la puedo curar. No, el evangelio es vasos de honra llenos del Espíritu Santo, operando con poder y autoridad y desvaneciendo toda obra de tinieblas. Porque ¿para qué vino el Hijo del Hombre? Para deshacer las obras del diablo. Una enfermedad es una obra del diablo y no la tienes que aceptar, tienes que reprenderla. Y si te viene y a tu mente, tienes que desecharla, no le des cabida. Ay, no, es que creo que me va a dar gripe, hasta lo ponen como un signo de creencia. Es que creo, bueno, si estás en el reino de las tinieblas y no has sido trasladado al reino de la luz, sigue creyendo todas esas mentiras del diablo. Pero como hijo de Dios, como hija de Dios, piensa en grande, eres heredero. Las riquezas de las naciones son tuyas, te pertenecen a ti. Y usted me va a decir, y entonces, hermano, ¿y usted por qué no las tiene? Por cabeza dura. Porque ya el Señor me las dio y yo estoy pensando en que tengo que preocuparme y tengo que salir a buscar. Y no, eres heredero. ¿Y cómo recibes siembra la palabra en tu espíritu? Siembra la palabra en tu espíritu que modifique tu circunstancia. No, es que voy a ayunar, es que voy a esperar en Dios. Sí, ahí te va a salir una gran barba como la de Santa Claus, esperando un milagro. No, la palabra de Dios es viva y es eficaz y es la que tiene el poder de transformar cualquier circunstancia en tu vida. Espero que estés entendiendo todo esto, que es maravilloso, porque aquí el evangelismo, como lo mirábamos en un principio, entre sus objetivos es persuadir a la persona. Persuadir es, hey, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás ahí comiendo algarrobas? ¿Por qué estás apacentando cerdos? Levántate de ahí. El Espíritu Santo viene y agarra a aquel que está esclavo de las tinieblas, y dice que aquel hombre que estaba ahí tirado, que tenía herencia, pero estaba queriendo comer con los cerdos, dice, y volvió en sí. Lo persuadieron y le dijeron, levántate, deja de estar en esa condición. Y luego lo plantan en la familia de Dios. Persuadir a una persona que está atado a los vicios, que está atado, porque tú no puedes decir, no, es que esa persona no quiere nada con Dios. ¿Quién dice eso? Si la Biblia está bien clara y específica cuando dice, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, no estés ayudándole al diablo. No es que ese fulano no quiere nada con Dios. ¿Okay? ¿Eres un agente del diablo o eres un agente del reino? Deja de estar atando más a las personas cuando esas personas lo que necesitan es una palabra de unción con poder y autoridad
para ser liberadas. Y luego, ahora que ya están plantadas en el reino, tienen que volverse participantes. Tienen que participar también de esta obra gloriosa de expandir el reino de Dios en las naciones. Entonces, este proceso es la presencia. ¿Qué es la presencia? Es llegar hacia el mundo con la presencia del poder de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, que es el que nos da el poder y la autoridad. Y luego proclamar el Evangelio, llevar esas buenas noticias de salvación y ir con poder, con autoridad, para que cuando te miren, que te miren los racimos de uvas, que te miren que estás conquistando las promesas de Dios como heredero de Dios, porque tú eres heredero. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que no ves a Dios como tu papá, lo ves como un Dios lejano. Y voy a ir a la iglesia, y voy a ir a orar, y voy a ir a ayunar, y lo miras, no, Él es tu papá. Jesucristo te abrió el camino para que estés con tu papá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Jesucristo nos abrió la relación paternal. Yo tengo un papá, Él es mi Dios, y es el dueño del oro y de la plata, es el dueño de todo lo visible fue creado, y lo invisible fue creado por Él y para Él, por medio de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que entrar a esa atmósfera, pero es tu espíritu el que entra a esa dimensión, y tu alma se tiene que desprogramar con todos esos archivos viejos de pobreza, de maldiciones, de escasez, de enfermedades. Esas cosas que están activadas ahí en tu alma, esos archivos tienen que desprogramarse, y eso lo hace el Espíritu Santo en tu vida. Así es que si estás ahorita viviendo bajo las cadenas de las maldiciones del reino de las tinieblas, es tiempo de levantarte, es tiempo de plantarte en la iglesia de Jesucristo y llegar hacia la madurez espiritual, porque un niño espiritual, ese siempre quiere volver a Egipto, quiere volver a comer los ajos y las cebollas de Egipto. Pero cuando tú encuentras que en el Señor, por crecer espiritualmente, tú tienes acceso a todo lo que es de tu Padre, a todo lo que es de tu Padre. ¿Por qué no empiezas a reflexionar y míralo? Dile: Espíritu Santo, a todos nuestros estudiantes de Harvestine y a los que están escuchando a través de la radio, empieza a decirle al Espíritu Santo: revélame a mi papá. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice en el Evangelio de Romanos, dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y por lo tanto podemos clamar: Abba, Padre. Tú tienes un Padre, y allá afuera hay un montón de huérfanos que están anhelando un papá, y tú tienes un Padre, y tienes que irles a decir: dejen de vivir en la condición que están. Yo tengo a mi papá, y ese Padre mío es tan grande y generoso que los quiere adoptar a ustedes, los quiere hacer parte de su familia. Vénganse para acá, vénganse. Papá tiene mesa para ustedes, papá tiene todo para ustedes. Dejen de vivir en la condición que están. Y si tú en tu alma todavía estás viviendo en que tu espíritu es de Dios y tu alma todavía está en cautiverio, es urgente que empieces a pedirle al Espíritu Santo: revélame a mi Padre, porque yo no quiero vivir en la condición que estoy. Y el Señor se va a manifestar y te va a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces, como el poder de la materialización de las cosas que salen de tu alma, porque tu alma no es material. El diablo te ha puesto que eres un ser material. Tú no eres un ser material, tú eres un ser espiritual, y tienes la capacidad creativa de crear las cosas en el mundo natural, pero no para que te vuelvas esclavo de lo material. Y ese es el gran fracaso que tiene la iglesia: se materializó cuando es un ente espiritual. ¿Y cuál es la diferencia? Que se vuelven esclavos de lo mismo que ellos inventan, de carros, de casas, de todo lo material. Se enamoran y se olvidan de quien les dio la unción creadora, que es el Dios de los cielos. Por eso es importante que nosotros revertamos esa condición mental. La materia sale de nosotros,
no nosotros de la materia. Usted no tiene por qué enamorarse de las cosas materiales. Si la fábrica de riqueza la tiene usted adentro, porque usted se imagina un billete de ¿qué? De $100, enamorado de otros de a $100. No, ¿y por qué? ¿Por qué se va a enamorar un billete y otro billete? No, hay que enamorarse de la fábrica donde salió el billete, de la máquina que hizo el billete. Pues tú tienes la máquina dentro de ti, que es tu alma, pero como está esclavizada, está cautiva por medio del reino de las tinieblas, entonces es bien difícil que puedas llevar un reino glorioso y se lo presentes al mundo, porque tú todavía estás viviendo en esclavitud. Y ningún ciego puede guiar a otro ciego. Esto lo dijo Jesucristo. Ningún ciego puede guiar a otro ciego, porque los dos van a caer ¿dónde? En el mismo agujero. Y le aseguro que nadie quiere caer en ese mismo agujero donde usted ha estado por mucho tiempo. ¿Qué tiene que hacer? Espíritu Santo, revélame a mi Padre, que yo pueda entender en mi espíritu que yo soy ciudadano del reino, que mi ciudadanía está en los cielos, y que de allá viene toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay variante ni sombra de variación. Ocupas algo en el plano natural, pídelo en el plano espiritual y se te va a ser dado. Porque si tú permaneces en mí y ustedes si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué no se hace vida esa palabra en tu vida? Porque tú pasas más en Egipto comiendo lo que el mundo hace, viviendo como el mundo vive. ¿Cómo vas a estar conectado a la fuente permanente de provisión? Si Él es bien claro y específico, dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y será hecho por vuestro Padre que está en los cielos. Pero es tu espíritu el que tiene acceso a las abundancias del reino. Espero te haya servido lo que hemos compartido hoy, pero nuestra participación en este proceso de evangelización va a estar completo cuando los nuevos creyentes se vuelvan activos en la tarea de evangelización y empiecen a reproducirse espiritualmente. Imagínate, el Señor Jesucristo miraba la escasez, las dificultades, 5,000 personas que no tenían comida. Él no salió corriendo. ¿Qué dijo Él? Bueno, denle ustedes de comer, le dijo a los discípulos. ¿Y por qué les dijo a los discípulos, denle ustedes de comer? Porque ellos podían hacerlo, pero ellos tenían una mentalidad de esclavo. No, Señor, mira que en el banco solo tenemos 200 denarios. ¿De dónde vamos a agarrar dinero para darles de comer? ¿Qué les dijo Él? Ay, muchachos, ustedes no entienden que las bendiciones de nosotros vienen del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Agarre, ¿qué tienen ahí? Ah, pues tenemos 5 panes y 2 pescaditos. Tráiganlo. Lo poco que tengas, no importa. Ven, en el reino de Dios todo se multiplica, por muy poco que sea. 2 ovejitas tienes, tu ministerio no crece. ¿Cuántos tienes? No, solo somos 15, somos 20. Suficiente para hacer un ejército de hombres y mujeres guerreras que van a conquistar las naciones para el reino de Dios. Pero sacúdete esa mentalidad de esclavo, que es la que te tiene donde te tiene, y levántate y resplandece, porque el reino del Señor, porque la luz del Señor ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, levántate. Todo ministro, todo hijo de Dios, toda persona que ya aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, está diseñado para las alturas, para volar, para conquistar, para soñar en grande, pero tienes que entrar a esa atmósfera. Por eso Nicodemo estaba impresionado, quería entrar al reino, y le dijeron, no puedes entrar si no naces del agua, si no naces por medio de la palabra, y si no es el Espíritu Santo el que te da vida a tu espíritu, no puedes entrar a esa dimensión del reino. ¿Y cómo te vas a quedar entonces? Viviendo religión, y la mayoría del pueblo de Dios está viviendo religión. Por eso no se sienten aptos para expandir el reino de Dios. Y cuando les hablan del reino de Dios, no saben ni cómo se forma, ni cómo se desarrolla, ni cómo se entra a él. Pero el reino de Dios está disponible para todos aquellos que hemos nacido del agua y del Espíritu. A toda nuestra audiencia, gracias por haber participado con nosotros. Les invitamos a que podamos ser esos agentes transformadores de cambio, que podamos llevar ese mensaje de salvación, que lo recibieron los ángeles, se lo dieron a los hombres, porque ahora hay paz,
entre Dios y los hombres. Y hay promesas grandes como hijos de Dios y como herederos del Padre. Gracias por haber estado con nosotros. A toda la audiencia de ADN le invitamos a que esté pendiente de la clase número 2 de este curso, Evangelismo como Levadura. Les amamos en el amor de Cristo y vénganse para el reino de Dios, porque Dios los está esperando para hacer de ustedes instrumentos vivos para su gloria. Bendiciones. Por hoy, hacemos una pausa, no sin antes agradecerte que te hayas quedado con nosotros hasta el final del programa. Si deseas ser parte de la familia de estudiantes de International Institute Harvest Time, regístrate gratis al WhatsApp +, 504 31 48 53 76. Síguenos en nuestras plataformas digitales, YouTube y Facebook. Suscríbete y comparte para seguir juntos siempre. Te esperamos pronto en el próximo episodio. Bendiciones.